Loretta está en la cocina luminosa y costosa de su hijo cuando la palma de su mano se estrella contra su mejilla, rápida y fuerte, haciéndole girar la cabeza y dejándole un tenue sabor metálico en la boca. Por un instante no puede moverse. Una mano temblorosa se eleva lentamente hacia la piel ardiente mientras la habitación parece inclinarse a su alrededor, los gabinetes y encimeras difuminándose en los bordes. El humo del cigarrillo de Sloan se eleva perezoso entre ellas, flotando en el aire como un pequeño fantasma indiferente, y en esa neblina Loretta comprende la verdad impensable: su propio hijo la ha golpeado. Deacon. Su niño. El hijo que cargó a los 17, el muchacho que crió sola en un apartamento estrecho en Columbus mientras su padre gastaba el sueldo en bares, el adolescente cuyos zapatos, formularios escolares y cuotas deportivas cubrió trabajando turnos dobles mientras sus pies se hinchaban y sus pulmones se llenaban de polvo de fábrica. El joven cuya matrícula pagó en secreto, guardando billetes en latas de café escondidas detrás de abrigos de invierno y cajas de ropa de bebé. Ese mismo hijo ahora está frente a ella con la mandíbula tensa y los ojos fríos, y le dice con voz plana que quizá ahora aprenda a quedarse callada. Las palabras duelen casi más que el golpe. Le arrebatan años de sacrificio en un instante, deshacen recuerdos de fotos de graduación y conversaciones nocturnas hasta dejarla reducida a un simple problema en el piso de la cocina. Sus pulmones duelen al intentar respirar, cada inhalación atrapándose aguda en su pecho, no solo por el impacto, sino por la larga enfermedad que lleva meses robándole el aire. El médico dijo que sus pulmones están fallando, que el daño de años de fibras de algodón, polvo químico y humo ajeno se ha asentado profundamente en su interior y que cada respiro es ahora un esfuerzo. Ella solo había pedido una pequeña consideración: por favor, no fumar dentro de la casa. La respuesta llegó en forma de la mano de su hijo. Sloan observa desde la encimera, relajada, el cigarrillo entre dedos con uñas perfectamente cuidadas. Lleva unos pantalones de yoga suaves que probablemente cuestan lo que Loretta ganaba en una semana en la fábrica y una camiseta ajustada recién planchada. Su coleta está impecable, sin un cabello fuera de lugar ni una sombra de preocupación. Cuando Loretta tambalea ligeramente, Sloan no se mueve para ayudar, en cambio, una pequeña curva satisfecha aparece en la comisura de sus labios y exhala otra lenta nube de humo en el aire ya cargado. Deacon le da la espalda a su madre como si evitara un ruido que ya no soporta oír. Camina hacia Sloan, se inclina y le da un suave beso en la frente como si nada extraordinario hubiese ocurrido, como si no acabara de levantar la mano contra la mujer que trabajó hasta agotarse para darle una vida mejor. Le pregunta, con tono relajado, si quiere salir a cenar esa noche. Sloan responde con un murmullo complacido, como si la escena que acaban de provocar fuera solo una breve pausa antes de una velada agradable. Aplasta el cigarrillo en un plato que Loretta lavó esa misma mañana, el olor tenue de jabón aún adherido a las manos de ella. El sonido del cigarro raspando la porcelana se siente demasiado fuerte en la cocina silenciosa. 15 minutos después, ellos se van, el brazo de Deacon envuelto en la cintura de Sloan, su risa flotando por la puerta abierta mientras se dirigen a su auto brillante en la entrada. El vehículo es elegante y pulido, del tipo que cuesta más de lo que Loretta ganó en 5 años de trabajo. El motor ruge suavemente y luego se aleja mientras conducen hacia luces brillantes y cenas costosas, dejando a Loretta sola en la casa que resuena vacía. El silencio cae con fuerza. Solo queda su respiración, áspera e irregular, cada inhalación rasgándole el pecho como si tragara diminutos fragmentos. La cocina, que había limpiado con esmero esa mañana, ahora se siente hostil, cargada del recuerdo de la ira de su hijo. Se sostiene con una mano en la encimera y avanza lentamente por el pasillo, contando sus pasos para evitar pensar en el ardor de sus pulmones o el latido doloroso en su mejilla. Llega al cuarto de huéspedes al final del pasillo y se detiene en el umbral. Nunca lo llama su cuarto, ni siquiera en su mente. Es el cuarto de ellos, un espacio decorado en capas de blanco y gris, cuidadosamente arreglado para parecer una foto de catálogo y, sin embargo, más frío que cualquier lugar en el que haya vivido. La cama es amplia y suave, las mantas lisas y costosas, pero nunca ha estado cómoda allí, ni en 6 meses.
La habitación se siente como una sala de espera donde la gente se sienta con la espalda rígida mientras espera malas noticias. Loretta se sienta en el borde del colchón demasiado blando y cierra los ojos un momento mientras otra oleada de dolor recorre su mejilla. Casi puede sentir la forma de la mano de Deacon hinchándose bajo su piel, una marca que se oscurecerá por la mañana. Evidencia, piensa, aunque la idea le resulte extraña. Evidencia de lo que su hijo ha hecho. Evidencia de que lo que siente es real. En la mesita de noche reposan su teléfono y una fotografía enmarcada. La imagen muestra a un Deacon más joven el día de su graduación, alto con su toga y birrete, sonriendo tan ampliamente que sus ojos casi desaparecen. Loretta está a su lado con el brazo orgullosamente alrededor de sus hombros, su sonrisa suave de alivio y esperanza. Durante años miró esa foto cuando se sentía sola, recordándose que todos los sacrificios habían valido la pena. Ahora la observa con un nuevo tipo de tristeza. Ese muchacho la quiso, se dice. Ese muchacho existió. El hombre de la cocina era alguien más. Su mano, aún temblorosa, toma el teléfono. Su mejilla late con cada pulso, caliente y tensa, pero su mente se siente sorprendentemente clara. Recorre sus contactos, pasando por excompañeros y vecinos que no ha visto en años, hasta detenerse en el nombre de Marcus Chen. Años atrás, cuando su vida personal se derrumbaba, Loretta fue quien lo escuchó, quien cuidó de su hijo para que él pudiera asistir a clases nocturnas, quien creyó en él cuando era difícil hacerlo. Ahora Marcus es un abogado respetado que protege a personas mayores. Ella pulsa el botón de llamada. Él responde al segundo timbre, su voz cálida al reconocerla. Ella le cuenta lo suficiente para que él guarde silencio al otro lado, los meses sintiéndose pequeña en esa casa grande, los $400 mensuales que le quitaban de su cheque de 1,100, el humo constante pese a sus pulmones frágiles, la nueva marca en su rostro donde la mano de su hijo la alcanzó cuando pidió aire. Su voz cambia al escuchar, volviéndose firme. Le dice que no mueva nada, que no cambie nada, que tratarán todo tal como está porque están construyendo un caso. Cuando cuelgan, hace 2 llamadas más. Una a Rhonda, la amiga de la infancia convertida en periodista investigadora que aún recuerda cómo Loretta cuidó de su madre mientras ella terminaba la universidad. Otra a Vincent, el compañero de universidad de Deacon que prácticamente creció en su mesa y aún la llama con cariño, ahora experto en rastrear abusos financieros. Cuando termina de hablar con él, Loretta oye un auto en la entrada y la risa de Sloan entrando por la puerta del garaje. Deja el teléfono, se mira en el espejo sobre la cómoda y ve la clara marca roja en su mejilla. Duele, pero también dice la verdad. Lentamente, casi sin querer, Loretta siente que las comisuras de su boca se elevan. Que rían hoy, piensa. Que crean que están seguros. Mañana, todo empieza a cambiar. Loretta se sienta sola en el cuarto de huéspedes tenuemente iluminado después de dejar su teléfono a un lado, mientras el silencio cae sobre ella como una manta pesada, y al desvanecerse el zumbido suave de la puerta del garaje bajo el sonido de la risa brillante de Sloan que sube desde abajo, los recuerdos llegan sin ser llamados, llevándola de vuelta a una versión mucho más joven de sí misma, una chica de 17 años que conoció a un hombre llamado Jimmy Patterson en una feria callejera. En una tarde de sábado cualquiera cuando el mundo parecía amplio y lleno de futuros posibles. Jimmy había sido encantador de esa manera audaz e impredecible que hacía que la juventud confundiera la imprudencia con la confianza, y su sonrisa fácil la hizo creer que quizás la vida sería más amable con él a su lado. En pocos meses estaban casados, y 3 meses después se encontró de pie en una pequeña cocina, sosteniendo una prueba de embarazo con manos temblorosas mientras Jimmy celebraba la noticia con amigos en lugar de celebrarla con ella. Sin embargo, cuando Deacon llegó en una mañana fresca de martes de marzo, perfecto y lleno de vida nueva, Loretta creyó que algo mejor había comenzado, aunque Jimmy llegara horas tarde, oliendo levemente a las decisiones que finalmente lo llevarían por un camino difícil. Su primer hogar era modesto, un apartamento de 2 habitaciones en el lado este de Columbus donde los vecinos discutían a través de paredes delgadas y donde las sirenas pasaban con tanta frecuencia que el sonido se volvió parte de su rutina nocturna,
pero era suyo, y se aferró a ese pensamiento cada vez que el cansancio de los días largos amenazaba con vencerla. Poco después del nacimiento de Deacon, comenzó a trabajar en Morrison Textile Factory, tomando turnos de segunda para poder cuidarlo durante el día mientras Jimmy trabajaba horas variables, aunque a menudo regresaba a casa para encontrarlo dormido en el sofá con el televisor encendido y a Deacon llorando suavemente en su cuna con un biberón vacío a su lado. Aún así, Loretta siguió adelante, diciéndose que su hijo merecía estabilidad, oportunidades, todo lo que a ella nunca le habían dado. Aprendió a guardar billetes pequeños en una lata de café oculta detrás de sus abrigos de invierno, ahorrando lo que podía de cada pago, $20 en semanas buenas, 10 en semanas ajustadas y a veces solo 5 cuando los gastos subían, construyendo lentamente lo que ella imaginaba sería la base del futuro de Deacon. Con los años, sus manos se endurecieron por los químicos de la fábrica y sus pulmones absorbieron polvo y fibras hasta que respirar comenzó a sentirse más pesado de lo que debía, pero siguió adelante en cada turno, observando cómo la lata se llenaba, luego una segunda, luego una tercera, creando en silencio un futuro que esperaba liberar a Deacon del ciclo en el que ella misma había crecido. Cuando la salud de Jimmy empeoró y finalmente falleció cuando Deacon tenía 12 años, el corazón de Loretta sostuvo la tristeza pero también una liberación silenciosa, pues el hogar adoptó un ritmo más tranquilo sin el peso de sus decisiones impredecibles. Reunió fuerzas en esos años, tomó más turnos, aumentó sus ahorros y animó a Deacon desde las gradas en cada partido de baloncesto, su termo cálido entre las manos, su voz resonando por la cancha con la esperanza de que él sintiera el apoyo que ella jamás dejó de ofrecerle. Cuando las becas no llegaron y sus calificaciones no aseguraron ofertas académicas, Loretta volvió a sus latas de café, contando los años de esfuerzo que había vertido en ellas, sumando $17,000 reunidos billete a billete, y pagó su matrícula universitaria, alojamiento, libros y comidas con un corazón agradecido, creyendo que cada sacrificio valía la pena al verlo convertirse en un joven profesional listo para enfrentar el mundo. Cuando se graduó y entró en el campo de las finanzas, ella aplaudió más fuerte que nadie, incluso cuando él comenzó a distanciarse, su vida llena de nuevas experiencias, nuevos amigos y nuevos momentos en los que rara vez la incluía. Y cuando conoció a Sloan en una conferencia farmacéutica y presentó a una mujer cuya seguridad era tan pulida como su apariencia, Loretta la recibió con calidez, deseando que la vida de su hijo fuera plena, aunque desde el principio sintió que la sonrisa de Sloan jamás llevaba verdadero afecto hacia ella. La boda fue elegante, y aunque Loretta llevó un vestido de segunda mano y se sentó en la tercera fila con las manos suavemente cruzadas en su regazo, sonrió para cada foto, creyendo que el amor en la adultez se veía diferente y que debía sentirse agradecida de presenciar el éxito de su hijo. Cuando compraron su hermosa casa en los suburbios y la visitaban solo en días festivos y cumpleaños, ella se dijo que estaban ocupados, que su papel ahora era más pequeño pero aún importante, que la distancia no debilitaba el lazo que había construido durante décadas. Pero todo cambió el día en que su respiración cambió, el día en que la doctora de ojos amables le dijo que el daño en sus pulmones era profundo y permanente, formado por años de exposición que no podía deshacer. Intentó arreglársela sola, intentó estirar su cheque de discapacidad entre cuentas crecientes y medicamentos costosos, intentó reducir su vida a espacios más pequeños para no sentir el peso de la carga financiera, pero cuando los números se estrecharon y su respiración se volvió más corta, finalmente hizo la llamada que más temía, la llamada a Deacon pidiéndole quedarse temporalmente hasta recuperar estabilidad. Su larga pausa la asustó, el tono cauteloso de su voz era desconocido, pero cuando finalmente aceptó, ella sintió una gratitud tan fuerte que suavizó todas sus preocupaciones. Llegó con 2 maletas y un corazón esperanzado, decidida a no ser una carga, sin saber que los siguientes 6 meses se convertirían en una lenta y silenciosa erosión de su dignidad, su autonomía y su sensación de seguridad. Loretta entró por primera vez en la casa impecable de Deacon y Sloan esperando calidez, una bienvenida, alguna señal de que su hijo recordaba los años en que ella lo sostuvo a través de tormentas que él nunca vio, pero en cuanto cruzó el umbral se sintió más visitante que familia, impresión sellada por la sonrisa perfectamente compuesta de Sloan, una sonrisa que flotaba en su rostro sin llegar jamás a sus ojos. Sloan la guió por la escalera prístina hacia el cuarto de huéspedes con un tono que sonaba cortés pero se sentía ensayado,
y Loretta intentó ignorar el esfuerzo que subir los escalones imponía a sus pulmones mientras se detenía 2 veces para tomar aire, esperando que Sloan no notara el suave silbido que escapaba entre sus labios. El cuarto de huéspedes estaba decorado en grises suaves y blancos brillantes, perfectamente coordinado, tan impecable que parecía jamás tocado por la vida real. Colocó su pequeña pila de ropa doblada en el tocador cuyas gavetas pulidas se deslizaban sin hacer ruido, y puso la querida foto de graduación de Deacon en la mesita de noche como si tratara de anclarse a un recuerdo en el que aún podía confiar. Pero cuando Sloan apareció en la puerta, brazos cruzados con naturalidad, enunciando reglas con un tono más dulce que su contenido, los baños que podía y no podía usar, las mañanas en que debía permanecer arriba, una estricta cantidad mensual que debía pagar por gastos del hogar, y la petición de mantener oculto su equipo médico porque afectaba la estética de la casa, Loretta sintió un leve quiebre dentro de sí, una suave punzada de comprensión de que aquella estancia no sería lo que había imaginado. Aún así, asintió, tratando de mostrar gratitud, convenciéndose de que podría adaptarse, de que podría resistir hasta que su salud mejorara y fuera capaz de sostenerse sola de nuevo. Durante las semanas siguientes intentó ser útil, esperando que la amabilidad suavizara los bordes afilados de Sloan y le devolviera un destello de la ternura que alguna vez vio en Deacon, así que cocinó comidas con esmero, eligiendo recetas que le recordaban días mejores, limpió habitaciones que ya brillaban, dobló toallas con precisión aunque nunca del modo correcto, y lavó platos hasta que sus manos olían a jabón incluso al acostarse. Sin embargo, cada intento recibía correcciones amables pero tajantes, desaprobaciones sutiles o, en ocasiones, un suspiro abierto de Sloan que hacía que Loretta se sintiera más pequeña que los platos que fregaba. Comenzó a pasar más tiempo en el cuarto de huéspedes, creando menos ruido en la casa, intentando encoger su presencia para no darles motivo alguno para lamentar su decisión. Deacon regresaba del trabajo cada tarde, su traje impecable, sus pasos seguros, su atención fija en el teléfono en lugar de en su madre cuando ella intentaba compartir un momento de su día. Respondía con breves reconocimientos, sin levantar la mirada, y aunque Loretta intentaba que no le doliera, la sensación se asentaba en su pecho como un peso que apretaba entre sus costillas. Sus citas de terapia respiratoria 2 veces por semana se convirtieron en otro punto de tensión, pues a veces Deacon suspiraba profundamente cuando ella pedía un traslado, y Loretta trataba de no notar cuán rápido accedía cuando Sloan solicitaba algo mucho más exigente. El día que tuvo que tomar el autobús, soportando el espacio abarrotado, el olor espeso de la colonia que le cerraba la garganta y los largos minutos de pie mientras sus piernas temblaban, algo en su espíritu vaciló, aunque aún se decía que las cosas mejorarían si se esforzaba más. Cuando regresó a casa sin aliento y exhausta, jadeando mientras se sostenía del mostrador de la cocina, esperaba un poco de comprensión, pero en cambio vio a Sloan encender un cigarrillo directamente frente a ella, cada exhalación flotando hacia Loretta como una barrera de la que no podía escapar. Aquella tarde fue la primera vez que sintió miedo en la casa, una comprensión fría de que sus necesidades no importaban allí y de que las personas de las que dependía valoraban más la comodidad que su bienestar. Intentó mantener la calma, pidió con suavidad, pero su ruego por aire fresco provocó irritación en lugar de consideración, y más tarde esa noche, cuando Deacon entró en la cocina llena de humo y escuchó a Sloan presentar la situación como una queja en vez de un pedido de ayuda, la última capa frágil de inocencia entre ellos se quebró. Su voz, aguda y severa, la sobresaltó. Luego vino el momento que jamás habría predicho, su mano golpeando su mejilla, el impacto congelando su cuerpo en el lugar. Desde ese punto, todo dentro de la casa cambió, aunque externamente siguiera igual, las mismas paredes impecables, la misma decoración perfecta, la misma rutina de cenas, conversaciones y salidas, mientras Loretta se retiraba silenciosamente dentro de sí misma. Pero al quedarse despierta esa noche con el ardor del golpe persistiendo y el sonido de sus risas recorriendo el pasillo, una nueva determinación comenzó a formarse en lo profundo de su ser, nacida no de la ira, sino de la fuerza enterrada durante años que creía perdida. Comprendió que había soportado demasiado por demasiado tiempo, que su silencio había protegido a personas que no la protegían a ella, y mientras las horas pasaban y el amanecer entraba en el cuarto con una luz gris suave, entendió que pedir ayuda no la hacía débil, significaba que finalmente recordaba su valor.
Las llamadas que hizo fueron su primer paso de regreso a la dignidad, y aunque el miedo aún rozaba sus pensamientos, la determinación crecía más fuerte. El día siguiente traería cambios que ninguno de ellos esperaba, y aunque Loretta sintiera el temblor de la incertidumbre en los huesos, también sentía una creencia tranquila y firme de que por fin estaba avanzando hacia algo mejor, algo más seguro, algo que merecía después de una vida de dar mucho más de lo que recibía. La mañana llegó con una quietud calmada que se sentía extrañamente distinta a cualquier otra que Loretta hubiera pasado en la casa, como si las paredes mismas percibieran que algo estaba cambiando bajo la superficie, y cuando Deacon y Sloan siguieron su rutina habitual, el café hirviendo, la tableta iluminada, el tenue tintinear de la cubertería, el ambiente llevaba una delgada capa de tensión que ninguno de los dos sabía nombrar. Loretta bajó la escalera lentamente, cuidadosa en cada paso, su mejilla aún sensible por la hinchazón pero su postura firme, casi compuesta de un modo que incluso a ella le sorprendía. Lo saludó suavemente, esperando poco a cambio, y se sentó a la mesa de la cocina para beber café con unas manos que ya no temblaban porque había pasado toda la noche preparándose para el momento que ahora estaba a minutos de ocurrir. El primer timbrazo rompió la quietud. El ceño de Deacon se frunció, la confusión marcando su rostro mientras preguntaba si esperaba a alguien, y Loretta respondió con sencillez que sí. Se levantó de su silla, caminó hacia la puerta principal con pasos más sólidos de los que había sentido en meses y la abrió para revelar a Marcus Chen de pie, erguido, vestido con un traje impecable que transmitía una autoridad serena. Su expresión se suavizó al saludarla, pero en cuanto miró dentro de la casa, su actitud profesional se acomodó sobre él como un escudo. Deacon apareció detrás de ella con los ojos muy abiertos mientras Marcus entraba sin vacilar y se presentaba, explicando clara y calmadamente que estaba allí por preocupaciones relacionadas con el maltrato de un familiar mayor. Las palabras golpearon como un sobresalto, su peso llenando el vestíbulo mientras Sloan salía apresurada de la cocina, incrédula, con el cabello aún suelto por el sueño y el gesto tenso. Marcus colocó documentos sobre la mesa de la entrada, avisos preliminares, explicaciones de los pasos siguientes, instrucciones que estaban legalmente obligados a cumplir, y cada hoja se sentía como una piedra colocada con suavidad pero firmeza sobre una balanza que había estado desequilibrada demasiado tiempo. Sloan insistió en voz alta en que habían cuidado de Loretta, que le habían dado un lugar donde vivir, comida y espacio, pero el tono sereno de Marcus no vaciló mientras presentaba las fotos que Loretta había tomado, el techo agrietado, el pequeño baño, el moho en la esquina, los recibos que mostraban cargos repetidos, los pagos mensuales altísimos tomados de un cheque de discapacidad limitado y, por último, la imagen de la mejilla de Loretta esa mañana, el moretón más oscuro, con la forma inconfundible de una mano. El rostro de Deacon perdió color como si un viento helado lo hubiera atravesado, y por primera vez desde que Loretta llegó 6 meses atrás, no parecía encontrar palabra alguna. Antes de que pudiera recomponerse, el timbre sonó de nuevo, y cuando Loretta abrió, encontró a Rhonda Washington con su bolso de cámara y una determinación tranquila en su expresión, acompañada por una investigadora de servicios de protección para adultos con un portapapeles en mano. Su presencia llenó la casa con un nuevo tipo de gravedad, uno que hizo que Sloan diera un paso atrás mientras la investigadora anunciaba que iniciaba una evaluación formal. Mientras Rhonda se movía en silencio, capturando fotos y detalles del entorno, la investigadora condujo a Loretta al salón, el mismo salón en el que Sloan nunca le permitía sentarse, y le hizo preguntas con un tono suave que contrastaba con la seriedad de la situación. Loretta respondió con claridad, relatando meses de tensión, presiones económicas, indiferencia hacia su salud y el peso emocional que cargaba cada día. A través del marco de la puerta podía ver a Marcus de pie cerca de Deacon y Sloan, su postura firme asegurando que no hubiera interferencias. El roce suave de una puerta al abrirse anunció a alguien nuevo, y en el momento en que Vincent Torres entró, Loretta sintió que una calidez ascendía en su pecho. Cruzó la habitación en unos pocos pasos y se arrodilló a su lado, tomando su mano en un gesto lleno de verdadero cariño, su voz temblando al disculparse y prometer que debió haberla buscado antes. Su presencia se sintió como el regreso de la luz a un espacio apagado. Luego, cuando Vincent enfrentó a Deacon y le pidió que lo acompañara al salón, la quietud se volvió aguda. Con movimientos decididos,
Vincent desplegó los documentos financieros que había obtenido, montos de portafolios, cifras de ingresos, gastos, y reveló verdades que Loretta había sospechado durante mucho tiempo pero que nunca había visto tan claramente. Sloan y Dicken tenían mucha más estabilidad económica de la que afirmaban, más que suficiente para asegurar su comodidad y sus cuidados médicos, y aún así le cobraban repetidamente por necesidades básicas. La investigadora tomaba notas con diligencia, cada palabra añadiendo peso a lo que la mañana se estaba convirtiendo. La voz de Dicken se quebró al intentar justificarse, insistiendo en que todo se había salido de control, que el estrés había nublado su juicio, pero la respuesta de Vincent, firme, serena, dolida, cortó las excusas al recordarle la dignidad y el cuidado que Loretta había ganado tras décadas de sacrificio. Cuando la investigadora finalmente se puso de pie, declaró que Loretta no podía permanecer de manera segura en la casa y preguntó si tenía otro lugar donde quedarse, lo que llevó a Marcus a ofrecer de inmediato su casa de huéspedes, asegurándole que tendría todo lo necesario. Loretta aceptó con gratitud, sintiendo que algo dentro de ella se acomodaba en su lugar, una sensación de volver a ser vista. Mientras empacaba sus pertenencias con la ayuda de la investigadora, colocando ropa doblada en su maleta y dejando atrás la foto de graduación sobre la mesita, comprendió que ya no necesitaba pruebas de quién había sido Dicken. Solo necesitaba recordar quién estaba empezando a ser ella, una mujer que recuperaba la memoria de su valor. Mientras Loretta cerraba la última maleta y miraba por última vez el frío cuarto de huéspedes, sintió que una calma inesperada caía sobre ella, no la quietud frágil a la que se había acostumbrado durante los meses en que intentó encogerse dentro de esas paredes, sino una calma más profunda y firme que nacía de saber que estaba saliendo de un lugar que había apagado su luz poco a poco. Al bajar la escalera con la investigadora de APS a su lado, el aire de la casa se sentía más pesado, como si la tormenta que había ido formándose silenciosamente durante los últimos 6 meses finalmente reconociera su llegada. En la cocina, Sloan permanecía rígida mientras Dicken caminaba de un lado a otro con pasos inquietos e irregulares, y por primera vez Loretta vio algo vulnerable en su postura, no lo suficiente para suavizar el dolor de lo ocurrido, pero sí para mostrar que la realidad de esa mañana había sacudido la imagen que él tenía de sí mismo. Marcus esperaba cerca de la puerta, su expresión una mezcla medida de profesionalismo y preocupación tranquila, listo para acompañar a Loretta fuera de la casa donde había perdido tanto de sí misma. Vincent estaba a su lado, brazos cruzados, ojos fijos en Dicken con una mirada que no era exactamente ira, sino una decepción moldeada por años de historia compartida, y Loretta pudo notar que ese momento era tan difícil para él como revelador. La investigadora de APS terminó sus notas, hablando con claridad mientras documentaba que Loretta se iría de inmediato para garantizar su seguridad y bienestar, y entregó a Sloan y Dicken un resumen de los siguientes pasos, sus obligaciones legales y los derechos que Loretta tendría a partir de ese momento. El rostro de Sloan se encendió de agitación, su voz elevándose incrédula mientras insistía en que todo estaba exagerado, que Loretta había interpretado mal, pero la investigadora se mantuvo firme, señalando fotografías, recibos y lesiones visibles que no requerían interpretación. Cuando Sloan intentó acercarse a Loretta, quizá para salvar alguna parte de la imagen que temía perder, Marcus se interpuso con suavidad pero con firmeza, recordándole que no debía interferir en el proceso. Loretta observó a su hijo en ese instante, no como al niño que alguna vez llevó en la cadera ni como al joven al que animó desde las gradas, sino como al adulto en el que se había convertido, hombros levemente hundidos, mandíbula tensa, un hombre obligado a enfrentar la verdad de sus decisiones. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no pronunció palabra, y por un breve segundo su mirada se cruzó con la de ella, llena de una mezcla de desconcierto, arrepentimiento y algo que Loretta ya no estaba obligada a descifrar. Se dio la vuelta con suavidad, no por crueldad sino por claridad, porque había pasado años entregando partes de sí misma a personas que no sabían devolverlas, y ahora estaba eligiéndose a sí misma por primera vez en mucho tiempo. Vincent levantó sus maletas con facilidad, sus movimientos protectores de un modo que le apretó la garganta, y al salir al aire fresco de la mañana, Loretta sintió que sus pulmones se expandían con más libertad que en meses, como si incluso el aire fuera de la casa hubiera estado esperando para recibirla. La luz del sol calentó su mejilla, resaltando el contorno desvanecido del moretón, pero no lo escondió, al contrario,
Elevó un poco la barbilla, entendiendo que la marca ya no representaba dolor sino prueba, un punto de inflexión que le permitió recuperar partes de su vida que casi había perdido. El auto de Marcus esperaba en la acera, y él abrió la puerta trasera con una inclinación respetuosa, prometiendo que se encargarían de todo desde ese momento y que ella no atravesaría nada de esto sola. Antes de entrar, Loretta miró una vez más hacia la casa, no para lamentar lo vivido allí, sino para soltarlo. Tras la puerta de vidrio vio a Deacon inmóvil, observándola marchar con una expresión indescifrable, mientras Sloan se mantenía detrás de él con una rigidez que no provenía de la preocupación sino del miedo a las consecuencias. Loretta no les dedicó un último gesto ni una despedida, porque las despedidas pertenecen a finales que contienen amor compartido, y este final solo contenía la verdad necesaria. Se acomodó en el asiento, oyó el cierre suave de la puerta y escuchó cómo Vincent cargaba sus pertenencias con cuidado antes de unirse a Marcus en el asiento delantero. Cuando el auto se alejó, sintió que la casa se hacía pequeña detrás de ella hasta convertirse en un edificio más en una calle familiar, y se permitió una exhalación lenta, una que llevaba alivio y el primer aliento de un nuevo comienzo. Mientras viajaban hacia la casa de huéspedes de Marcus, un lugar que nunca había visto pero que ya confiaba más que en la casa que acababa de dejar, dejó que el ritmo del camino calmara los latidos de su corazón. El peso que había cargado en silencio comenzó a levantarse, reemplazado por la esperanza tímida de que quizá, solo quizá, pudiera reconstruir algo tranquilo y pacífico para sí misma. Vincent miró hacia atrás de vez en cuando con ojos tranquilizadores, y ella le ofreció una pequeña sonrisa cada vez, agradecida por la fuerza inesperada de quienes aparecieron cuando más los necesitó. Por primera vez en años, comprendió que ya no estaba preparándose para el próximo daño, la próxima crítica, el próximo momento de sentirse pequeña. En cambio, avanzaba hacia algo mejor, algo que merecía, algo que por fin estaba lista para reclamar. La casa de huéspedes que Marcus le proporcionó se encontraba detrás de su hogar, en un vecindario tranquilo con árboles altos que se mecían suavemente con la brisa, y cuando Loretta entró por primera vez, sintió que una calidez ligera se acomodaba en sus huesos. Una calidez que no tenía que ver con la temperatura sino con la sensación de seguridad que había extrañado durante demasiado tiempo. El espacio era pequeño pero organizado con cuidado, con luz suave filtrándose por cortinas limpias, un sofá junto a una estantería y un dormitorio con una colcha doblada al pie de la cama como si hubiera sido preparada para alguien que merecía comodidad. La esposa de Marcus había llenado el refrigerador con sopas, fruta, pan y té, y había dejado una nota en el mostrador escrita con una letra cuidadosa dándole la bienvenida y recordándole que no era una carga sino una invitada apreciada. La amabilidad presionó contra el corazón de Loretta de un modo que le apretó el pecho de emoción, y mientras colocaba sus maletas suavemente en el piso, sintió que las primeras piezas frágiles de confianza comenzaban a regresar. Vincent la ayudó a instalarse, haciendo pequeños ajustes en el espacio, conectando su equipo médico, acomodando los pañuelos, ajustando las almohadas, y aunque ella insistió en que podía hacerlo sola, él simplemente sonrió y dijo que quería ayudar, con un tono tan suave que hizo que sus ojos se humedecieran con gratitud contenida. Después de que él se fue, se sentó en el pequeño sofá y absorbió la quietud a su alrededor, una quietud que se sentía sanadora en lugar de aislante, y dejó que sus hombros se relajaran por primera vez en lo que parecían años. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud constante. Loretta descansó, asistió a sus citas médicas y comenzó a tomar sus tratamientos regularmente sin temor a que alguien criticara el sonido de su máquina o la presencia de sus inhaladores. Su respiración mejoró poco a poco, la opresión aguda disminuyó mientras la medicina y la paz trabajaban juntas de un modo que sus pulmones casi habían olvidado que era posible. Cada mañana despertaba temprano, disfrutando de la luz suave que entraba por la ventana, y cada tarde se sentaba en el pequeño porche con una manta sobre las piernas, escuchando el susurro de las hojas y el zumbido distante del tráfico. Marcus la contactaba todos los días para asegurarse de que tuviera lo necesario y para mantenerla informada sobre el progreso legal. Le explicó que Deacon y Sloan estaban cooperando, aunque no sin dificultad, y que la documentación que ella había conservado durante meses brindaba una base clara para el caso. Loretta escuchaba, agradecida pero cansada del peso emocional de revisar cada detalle, aunque Marcus siempre le recordaba con suavidad que el primer paso,
y el más importante, había sido hablar. Mientras tanto, Rhonda la visitaba 2 veces por semana, a veces con su cámara y a veces solo con pasteles tibios y conversación amable. Le compartía avances sobre el artículo que estaba escribiendo, un texto centrado en la dignidad, la empatía y la valentía silenciosa de los adultos mayores que enfrentan maltrato de formas que rara vez se ven. A Loretta le resultaba reconfortante pensar que su historia pudiera ayudar a otros, no porque buscara atención, sino porque esperaba que nadie más se sintiera tan invisible e ignorado como ella se había sentido durante esos 6 meses. Vincent también la visitaba con frecuencia, siempre llamando antes de llegar, siempre trayendo algo pequeño, una bolsa de verduras, un libro de crucigramas, una manta nueva, aunque lo que ella más valoraba era la sencillez amable de su compañía. Sus conversaciones traían risas y luz, manteniéndola en el presente en lugar de permitirle perderse en los ecos dolorosos del pasado. Con cada día que pasaba, Loretta sentía como las piezas de sí misma comenzaban a recomponerse, pequeñas pero firmes. Empezó a dar paseos cortos por el vecindario con una bufanda alrededor del cuello y un paso más ligero del que había sentido en mucho tiempo. Los vecinos la saludaban amablemente y ella respondía, dándose cuenta de que estaba volviendo a un mundo donde su presencia importaba. Las reuniones legales con Marcus eran pesadas pero necesarias. Él la guiaba por informes médicos, análisis financieros y declaraciones oficiales con cuidado, sin apresurarla jamás. Le explicó cómo las pruebas construían una narrativa clara de presión, descuido y responsabilidades mal dirigidas, y con cada documento firmado, Loretta sentía una afirmación tranquila, la afirmación de que su dolor había sido real, de que su voz tenía fuerza y de que su historia importaba. 3 días después de dejar la casa de Dicken y Sloan, se encontró sentada en la oficina de Marcus en el centro de la ciudad mientras él revisaba el acuerdo final. Las grandes ventanas del edificio daban a la ciudad en la que había vivido casi toda su vida, y observó cómo la luz del sol se reflejaba en las torres de vidrio mientras Marcus explicaba pacientemente cada sección del documento. Los términos garantizaban que sus facturas médicas serían cubiertas, que recuperarían sus pagos, que su seguridad sería protegida y que su independencia sería respetada. No se trataba de castigo, aunque algunas consecuencias eran naturales, sino de reconocer la verdad y crear un camino que impidiera que el daño continuara. Cuando Loretta firmó la última página, un suspiro suave escapó de sus labios, un aliento cargado de alivio y cierre. Dejó el bolígrafo y se permitió un momento para absorber lo que significaba esa firma. Había salido de una situación que casi había quebrado su espíritu, y ahora se encontraba, figuradamente más fuerte y rodeada de personas que le recordaban que merecía respeto, bondad y cuidado. Cuando salió de la oficina esa tarde, el aire se sentía fresco, casi celebratorio, y alzó el rostro hacia el cielo con una esperanza tranquila. Ya no se veía a sí misma a través del lente de carga u obligación. Se veía como una mujer que había sobrevivido, reconstruido y reclamado el derecho a respirar en paz. En las semanas que siguieron al acuerdo, Loretta se adaptó suavemente al ritmo de su nueva vida, encontrando consuelo no solo en la seguridad física de la casa de huéspedes sino también en la seguridad emocional creada por las personas que seguían acompañándola. Marcus la revisaba con regularidad, a veces con documentos y otras simplemente para compartir una taza de té y asegurarse de que estaba durmiendo bien, y su esposa enviaba comidas calientes que le recordaban a Loretta las cenas caseras que ella misma preparaba en su pequeño apartamento antes de que el mundo se volviera pesado a su alrededor. Vincent la visitaba con la constancia tranquila de alguien que entiende que la sanación ocurre en presencia de compañía estable, y solía traer pequeñas alegrías, un pastel de panadería, un libro nuevo, una almohada suave, para aliviar sus días mientras le ofrecía silencio cuando ella lo necesitaba. A medida que su respiración mejoraba y los tratamientos se volvían más eficaces, empezó a visitar lugares pequeños que alguna vez disfrutó pero había olvidado, como la biblioteca comunitaria donde solía buscar novelas durante sus descansos en la fábrica. La bibliotecaria, al reconocerla después de tantos años, la saludó con calidez y le ayudó a encontrar libros de letra grande que resultaban más amables con sus ojos. A veces Loretta se quedaba horas en el rincón soleado de lectura, pasando las páginas despacio, agradecida por la tranquilidad que se instalaba a su alrededor.
También visitaba el parque donde los cardenales se posaban en las ramas altas, y cada vez que veía el rojo brillante de sus plumas contra el cielo, sentía su pecho llenarse de una esperanza suave. Por primera vez en meses, la paz ya no parecía algo frágil capaz de romperse con el golpe de una puerta. El artículo que Rhonda publicó comenzó a circular por la ciudad, llamando la atención no solo sobre la experiencia de Loretta, cuidadosamente anonimizada, sino también sobre el problema más amplio de los adultos mayores que cargan en silencio pesos pesados dentro de hogares donde su bienestar es pasado por alto. El texto generó conversaciones en la comunidad, impulsando a organizaciones locales a ofrecer talleres sobre cuidado respetuoso y ética financiera, y Loretta encontró consuelo al saber que su valentía estaba iluminando el camino para otros. Personas escribieron cartas al periódico compartiendo sus propias historias o expresando gratitud por la conciencia que el artículo había generado, y aunque el nombre de Loretta nunca apareció públicamente, ella sintió un orgullo sereno por haber contribuido a algo significativo. Mientras tanto, el fondo de becas creado como parte del acuerdo encontró rápidamente a su primera beneficiaria, una mujer dedicada que cuidaba de su padre mientras intentaba volver a estudiar, y cuando Loretta leyó su historia en el correo que Rhonda le envió, las lágrimas inundaron sus ojos, no de tristeza sino de la profunda sensación de que su difícil camino había ayudado a que otra persona recorriera uno más amable. Respondió a Rhonda y a Marcus con un agradecimiento sincero por ayudarla a marcar una diferencia que jamás imaginó. Cada día Loretta se sentía más fuerte, no solo físicamente sino emocionalmente, como si estuviera recuperando partes de sí misma que creía perdidas. Retomó el tejido, y sus dedos recordaron el antiguo ritmo con facilidad, creando bufandas para la esposa de Marcus, calcetines para Vincent y mantas pequeñas para una organización benéfica que Rhonda le presentó. Cocinaba comidas sencillas en la pequeña cocina de la casa de huéspedes, sopas, guisos, pollo al horno, y los aromas familiares llenaban el aire con recuerdos de los años en que había criado a su hijo con cenas modestas pero preparadas con amor. En las noches tranquilas se sentaba junto a la ventana, con una manta sobre los hombros, escuchando música suave y observando a los cardenales saltar en la cerca del jardín. En esos momentos, sentía una gratitud que fluía lentamente dentro de ella, estabilizándola de un modo que ninguna palabra podía describir por completo. Sin embargo, incluso en la paz, había días en que los recuerdos aparecían sin previo aviso, días en que su pecho se apretaba no por su condición sino por recordar la risa de Sloan flotando entre humo o el impacto de la voz de Deacon elevada en ira. En esos días se recordaba con suavidad que sanar no era un camino recto sino uno sinuoso, y se permitía respirar a través de las oleadas de emoción, sabiendo que era natural sentir tanto tristeza como alivio. Fue Vincent, más que nadie, quien la ayudó a entender que no necesitaba borrar el pasado para avanzar. A menudo se sentaba frente a ella con una taza de café, escuchando en silencio mientras Loretta compartía partes de su historia que nunca había dicho en voz alta, y él respondía no con consejos ni lástima sino con una empatía tranquila, recordándole que su fuerza nunca la había abandonado, solo había quedado enterrada bajo años de cargar demasiado sola. Una tarde llevó a su novia, una mujer de mirada cálida que abrazó a Loretta con afecto inmediato y le dijo que había oído mucho sobre ella. El gesto hizo que Loretta sonriera con suavidad, dándose cuenta de que nuevamente formaba parte de un círculo que valoraba su presencia. Con la llegada de la primavera, Loretta se encontró respirando con mayor facilidad, no solo en el cuerpo sino también en el espíritu, avanzando con más seguridad hacia un mundo que volvía a sentirse seguro. Aún pensaba en Deacon a veces, aunque menos que antes y siempre con una mezcla de tristeza distante y aceptación. Esperaba que aprendiera de lo ocurrido, que se convirtiera en una mejor versión de sí mismo, no por ella sino por él mismo. Ya no cargaba el peso de tratar de arreglarlo o entenderlo, ese peso finalmente había abandonado sus hombros. Lo que llevaba ahora era un creciente sentido de autoestima, un conocimiento de que había reconstruido su vida de una manera que alguna vez creyó imposible. Con sus nuevas rutinas, nuevos apoyos y nueva fortaleza, miraba hacia el futuro con una determinación tranquila pero firme. No estaba definida por el daño que había soportado sino por la resiliencia que la llevó a través de él, y cada día se sentía viviendo no a la sombra de lo que ocurrió, sino a la luz de lo que había recuperado.
A medida que avanzaba la primavera, Loretta se acomodaba con mayor tranquilidad en sus rutinas silenciosas, sin saber que la calma que había cultivado lentamente la estaba preparando para un momento que no esperaba volver a enfrentar. Pasaba sus mañanas sentada en el rayo de sol que calentaba la sala de la casa de huéspedes de Marcus, tejiendo bufandas suaves y dejando que sus pensamientos fluyeran con suavidad en lugar de afilarse como antes. Se había acostumbrado a sentirse segura, a escuchar el susurro de las hojas fuera de la ventana en lugar del eco de voces elevadas o el inquietante ir y venir de pasos en un pasillo. Aún así, pese a la paz que abrazaba, la vida tiene la manera de volver a los capítulos inconclusos, y pronto la quietud de la que dependía cambiaría una vez más. Todo comenzó con una llamada de Marcus, su tono tan sereno como siempre pero cargado de una seriedad que hizo que Loretta se enderezara un poco en el asiento. Le explicó que el fiscal del distrito quería finalizar declaraciones y revisar documentos pendientes en persona, aclarando detalles antes de cerrar el caso. También mencionó, casi con reticencia, que Dicken podría estar presente para dar su propia declaración, aunque la orden de restricción seguiría protegiéndola de cualquier contacto no autorizado. La noticia la atravesó con una mezcla de inquietud y firmeza. Había pasado semanas reconstruyéndose, aprendiendo a respirar nuevamente no solo con sus pulmones sino con su espíritu, y la idea de ver a su hijo, incluso a distancia, incluso tras un límite legal, despertó un dolor familiar en su pecho. Pero debajo de ese dolor había una emoción más sólida, una que no reconocía en sí misma desde hacía años: fortaleza. La mañana de la reunión llegó con un cielo gris y una llovizna suave golpeando las ventanas. Vincent la llevó al juzgado, su presencia tranquila y reconfortante mientras mantenía una conversación ligera, percibiendo que ella necesitaba espacio para ordenar sus pensamientos. Al llegar, él la ayudó a bajar del coche con suavidad, y Loretta sintió cómo la gratitud la calentaba desde dentro, anclándola al momento presente en lugar de a los recuerdos que amenazaban con tirar de ella hacia atrás. Dentro, Marcus la recibió con un gesto respetuoso, guiándola a una sala de conferencias donde el fiscal y algunos funcionarios la esperaban con carpetas ordenadas. Loretta tomó asiento, dejando que el ambiente profesional la envolviera como un escudo. La reunión comenzó sin complicaciones, con Marcus revisando documentos y el fiscal pidiéndole confirmar ciertos detalles. Loretta habló con claridad, relatando los hechos sin titubear, presentando sus experiencias no como heridas sino como verdades que había ganado el derecho de expresar. Sintió que un cierre se formaba poco a poco, como si cada respuesta cerrara otra puerta a la que ya no necesitaba regresar. Entonces, justo cuando el fiscal se disponía a pasar a los aspectos financieros del caso, la puerta se abrió suavemente. Loretta no necesitó girarse por completo para saber quién había entrado. El cambio en el aire, la breve inhalación de Marcus y la sutil tensión en los funcionarios se lo dijeron todo. Dicken entró acompañado por un oficial encargado de hacer cumplir la orden de protección, y Loretta sintió que una calma la cubría, no una calma fría, sino una firme, construida sobre semanas de sanación y sostenida por las personas que habían estado a su lado cuando ella no podía sostenerse sola. Dicken se veía distinto del día en que ella dejó su casa. Su traje le quedaba un poco más suelto, y sus ojos llevaban un cansancio que no venía de noche sin dormir, sino de enfrentarse a las consecuencias de decisiones que alguna vez justificó como estrés. Se detuvo al otro lado de la sala, a varios metros de distancia, con las manos fuertemente entrelazadas como si necesitara aferrarse a algo que temía perder. Abrió ligeramente la boca, pero el oficial le recordó que no podía hablarle directamente a Loretta a menos que el fiscal lo permitiera para una declaración oficial. El momento sostuvo una quietud aguda, casi frágil. Loretta miró a su hijo, no al niño que crió ni al hombre que esperaba que fuera, sino a la persona frente a ella, moldeada por decisiones que no podía controlar, y sintió algo asentarse dentro de sí, no romperse, sino acomodarse. Ya no sentía culpa. Ya no sentía confusión. Ya no sentía el viejo impulso de suavizarse para protegerlo. En cambio, sentía la claridad de alguien que había sobrevivido y seguiría sobreviviendo en sus propios términos. El fiscal hizo a Dicken una serie de preguntas, sus respuestas controladas pero inestables, y Loretta escuchó sin dolor, solo con aceptación. Comprendió que la historia que llevaba no estaba definida por lo que él había hecho,
sino por cómo ella había logrado levantarse. Cuando el fiscal concluyó el interrogatorio, preguntó si Loretta deseaba hacer una declaración final. Ella asintió con suavidad, respiró hondo y habló con una calma firme. Explicó que esperaba que su historia sirviera como una lección no de ira sino de responsabilidad, que el respeto y la compasión debían existir en todo hogar, y que ningún nivel de estrés justificaba disminuir el valor de otra persona. Su voz no tembló. Cruzó la sala como una campana suave, clara y estable. Cuando terminó, siguió un silencio profundo, no tenso sino significativo. Dickens bajó la cabeza, la mandíbula temblorosa con una emoción que Loretta ya no tenía que interpretar. La reunión terminó y ella se levantó lentamente, sostenida por la fuerza que había reconstruido. Al salir de la sala con Marcus y Vincent a cada lado, no miró atrás. El pasado ya le había quitado suficiente. El futuro le pertenecía ahora. Cuando Loretta salió del juzgado hacia el aire fresco de la tarde, se detuvo en lo alto de los amplios escalones de piedra, dejando que la brisa rozara suavemente su piel como si el día mismo reconociera el peso de lo que acababa de completar. Vincent permaneció algunos escalones detrás, observándola con comprensión silenciosa, mientras Marcus hablaba brevemente con el fiscal del distrito junto a la entrada, su profesionalismo intacto aunque su expresión se suavizara cada vez que miraba hacia ella. Loretta inhaló despacio, su respiración abierta y estable, y por primera vez en mucho tiempo sintió la profundidad completa de sus pulmones llenándose sin que el pánico tensara los bordes. Había enfrentado la verdad, había hablado con claridad, había visto su pasado expuesto sobre la mesa de la justicia sin quebrarse. Y al hacerlo, había atravesado un momento que muchas personas jamás encuentran el valor de enfrentar. Mientras bajaban los escalones, con Vincent ofreciéndole una mano de apoyo que no necesitaba pero agradecía, sintió expandirse dentro de ella una certeza tranquila, había salido del capítulo más oscuro de su vida, y no volvería a él en pensamientos ni en recuerdos con el mismo peso de antes. El trayecto en coche de regreso a la casa de Marcus transcurrió suavemente, con una conversación ligera, hasta que llegaron a la entrada familiar donde la casa de huéspedes descansaba detrás de altos setos. Marcus la acompañó hasta la puerta y le dijo que el caso estaba prácticamente cerrado, con solo pasos procedimentales menores por completar, ninguno de los cuales requería su presencia. Ella le agradeció con una calidez genuina, comprendiendo que él había cumplido un papel fundamental no solo en protegerla, sino también en ayudarla a recuperar una parte de sí misma que temió perder para siempre. Al entrar en la casa de huéspedes, la luz suave y los muebles cómodos la recibieron con una gracia tranquila. Se quitó los zapatos y se sentó al borde de la cama, sintiendo como el cansancio la envolvía en olas lentas, no el agotamiento que viene del miedo o la incertidumbre, sino la fatiga natural que sigue a un triunfo emocional. Se permitió recostarse sobre las almohadas, cerrando los ojos para dejar que su mente procesara lo ocurrido. Revivió el momento en que vio a Dickens en la sala de conferencias, y esta vez el recuerdo no le causó dolor ni confusión. En cambio, se sintió como la última página de un libro, una que ya no necesitaba volver a leer. Él tenía decisiones por enfrentar, consecuencias que aceptar, lecciones que aprender, pero esos caminos ya no estaban ligados al suyo. El vínculo que ella había cargado tan pesadamente se había aflojado, no por resentimiento, sino por entender profundamente que su bienestar ya no dependía de las acciones de su hijo. Finalmente había entrado en una vida guiada no por obligación sino por elección. Al caer la tarde, Loretta se sentó afuera, en el pequeño porche, con una taza de té caliente, observando cómo el cielo pasaba de un plateado suave a un oro pálido. Las aves revoloteaban entre las ramas, llamándose entre sí como si anunciaran la calma del atardecer. Respiró profundamente, dejando que el vapor de la taza calentara su rostro. Sus pulmones respondieron con una suavidad que la sorprendió, un ritmo tranquilo que parecía un aplauso de la naturaleza por todo lo que había soportado. Vincent llegó poco después del anochecer, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido en su camino. Las colocó en su mano con una expresión llena de orgullo y cariño, y Loretta sintió como una sonrisa se extendía por su rostro, suave, agradecida, verdadera. Se sentaron juntos en el porche, sin hablar durante varios minutos,
simplemente compartiendo silencio mientras la noche caía sobre ellos como una manta tibia. Cuando Vincent finalmente habló, su voz fue calma y firme. Le dijo que estaba orgulloso de ella, no solo por defenderse, sino por permitirse recibir cuidados después de tantos años de cargar sus dolores sola. Loretta escuchó y luego se volvió hacia él con ojos que reflejaban el brillo suave de la luz del porche. Le agradeció con tono sereno, diciéndole que no había comprendido lo pesada que se había vuelto su vida hasta que sintió lo que era el verdadero apoyo. Admitió que durante años había creído que podía soportar cualquier cosa sin pedir ayuda, pensando que la fuerza significaba silencio, sacrificio y tragar el dolor. Pero ahora sabía que la fuerza también significaba decir la verdad, aceptar cuidado y elegir protegerse. A medida que avanzaba la noche, la conversación derivó hacia temas más ligeros, su trabajo, sus planes, la beneficiaria de la beca y la posibilidad de plantar un pequeño jardín detrás de la casa de huéspedes. Loretta se imaginó hierbas frescas creciendo en macetas, el aroma de albahaca y menta flotando en el aire, algo que podría cuidar con manos suaves y alegría renovada. Antes de irse, Vincent la abrazó con calidez genuina, prometiendo regresar pronto y recordándole que no estaba sola. Cuando Loretta volvió a entrar, sintió que la quietud de la casa de huéspedes la envolvía. Caminó hacia el espejo y estudió su reflejo, las líneas de su rostro, el desvanecimiento suave del moretón, la firmeza tranquila de sus ojos. Se veía mayor, sí, pero también más libre, llevando no el peso del arrepentimiento sino la ligereza de la verdad. Susurró para sí misma una afirmación simple: soy suficiente. Y por primera vez en muchos años, lo creyó sin dudar. Al apagar las luces y acomodarse en la cama, sintió que la paz la envolvía, cálida y silenciosa. El mañana llegaría con nuevas rutinas, nuevas decisiones y nuevos momentos de alegría. El pasado ya no la retenía. Había recuperado su voz, su dignidad, su libertad. Y en esa calma, Loretta cerró los ojos sabiendo que no solo había sobrevivido, sino que había renacido.